¿Cómo funciona una Beretta 92? Inventada por Carlo Beretta en 1975. Carlo Beretta se encuentra en el taller de Gardone Valtrompia, con la luz primaveral filtrándose por los altos ventanales sobre un banco de trabajo de acero. Ante él reposa el armazón de una pistola sin su corredera, el cañón expuesto y el resorte de recuperación visible a través de la apertura que definiría a una generación de herramientas de defensa. Es el año 1975. Las naciones de la OTAN comienzan conversaciones discretas sobre la estandarización de municiones. Las fuerzas italianas portan la M1951, confiable pero envejecida, y Beretta, un apellido sinónimo de ingeniería desde hace 5 siglos, debe responder a una pregunta que no tiene una solución puramente mecánica. ¿Cómo se construye la confianza en el metal? El prototipo frente a él parece inacabado. Mientras otras pistolas de servicio presentan correderas cerradas, lisas, completas y visualmente continuas, este diseño revela su arquitectura interna. Un corte rectangular recorre la superficie superior de la corredera, exponiendo el cañón desde la recámara hasta la boca. Los ingenieros en la sala contigua debaten si esta transparencia se percibirá como resistencia o vulnerabilidad. Los comités de adquisiciones institucionales prefieren siluetas familiares. Confían en lo que se parece a lo que ya conocen. Pero Carlos sabe algo que ellos aún no: la física de la masa recíproca. Cada vez que el equipo se acciona, la corredera debe viajar hacia atrás contra la tensión del resorte, extraer el cartucho usado, preparar el martillo y luego volver hacia adelante para introducir un nuevo elemento. Cuanto más pesada sea esa corredera, más energía de retroceso se transfiere a la mano del usuario. A mayor retroceso, más lenta es la recuperación entre disparos. Y a menor velocidad de recuperación, menos controlable es el equipo en condiciones de uso rápido. El corte elimina metal, donde no es estructuralmente necesario, menos masa, menos inercia, más control. Desliza un calibrador por el bloque de cierre, un componente no más grande que un dominó, pero que es el corazón de todo el sistema operativo. Esta pequeña cuña de acero que se desplaza sobre un pasador a través del armazón determinará si el cañón y la corredera se separan en el momento exacto. Si ocurre demasiado pronto, la presión de la recámara dañará el casquillo. Si es demasiado tarde, el mecanismo se desgastará hasta fallar. Las especificaciones de tolerancia que ha escrito requieren una precisión de mecanizado típicamente reservada para componentes aeroespaciales. Algunos colegas piensan que está sobreingenierizando un problema simple. Carlo deja el calibrador y vuelve a montar la corredera en el armazón. El mecanismo se cicla con suavidad, el cañón y la corredera moviéndose como uno solo, separándose y luego reuniéndose. Funciona en el banco. Pero un equipo que funciona en condiciones controladas no significa nada. La verdadera prueba vendrá cuando el lodo, la arena, los extremos de temperatura y los horarios de uso prolongado intenten romper lo que la precisión construyó. Y antes de eso, debe convencer a las instituciones de que lo que parece poco convencional es, en realidad, inevitable. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó discretamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el próximo capítulo. Carlo Beretta nació con una premisa: que el desarrollo de equipos era el oficio familiar, no una elección personal, sino un legado que debía cargar. Su tatarabuelo Bartolomeo estableció la manufactura Beretta en 1526, suministrando cañones de arcabuz a la República de Venecia.
Para cuando Carlo tuvo edad suficiente para entender lo que producía la fábrica, Beretta había sobrevivido a 4 siglos de conflictos, revoluciones tecnológicas y colapsos de mercado. La supervivencia, aprendió pronto, requería saber cuándo preservar la tradición y cuándo descartarla. Su formación formal siguió el modelo europeo: estudios de ingeniería en la universidad, aprendizaje en los talleres familiares y la asunción gradual de la responsabilidad del diseño. Pero 1975 presentó un desafío distinto a cualquier otro que sus predecesores hubieran enfrentado. El mercado global se estaba consolidando en torno a la estandarización. Los Estados miembros de la OTAN avanzaban hacia el cartucho Parabellum de 9,19 mm como munición de servicio común. Cualquier fabricante que esperara asegurar contratos institucionales necesitaba diseños compatibles con esta especificación, capaces de superar pruebas que evaluaban no solo la precisión, sino la durabilidad en condiciones que ningún ejército individual podría replicar. La M1951, la pistola de servicio actual de Beretta, había servido bien a Italia desde su adopción. Su sistema de recámara cerrada, que utilizaba un bloque de cierre descendente similar al de la Walter P-38, era mecánicamente sólido, pero pertenecía a una filosofía de diseño anterior, una que priorizaba la producción inmediata de posguerra sobre los márgenes de rendimiento a largo plazo. Carlo tenía acceso a reportes de fallas de los depósitos, bloques de cierre que se desgastaban prematuramente, resortes que perdían tensión y armazones que presentaban fisuras tras un servicio extendido. No eran fallas catastróficas, pero sí ineficiencias crónicas que hacían que los oficiales de adquisiciones miraran hacia otro lado. La presión no era solo la competencia del mercado, era generacional. La generación de su padre había reconstruido la compañía después de la Segunda Guerra Mundial, navegando la ocupación aliada, la escasez de materiales y el peso moral de haber producido para un régimen caído. La tarea de Carlo era diferente: demostrar que Beretta podía innovar, no solo fabricar, que la ingeniería italiana podía competir con la precisión alemana, la capacidad de producción estadounidense y los fabricantes emergentes de otros países de la OTAN. Reunió a un equipo pequeño: metalúrgicos, maquinistas e ingenieros de pruebas. La directriz era simple: diseñar una pistola de servicio que funcionara de manera confiable después de 50.000 disparos con un mantenimiento mínimo. No solo que funcionara, sino que mantuviera la precisión, una presión del gatillo constante y la integridad de sus piezas. La especificación parecía imposible. Los equipos de esa época típicamente requerían intervención técnica cada 5 o 10.000 ciclos. El objetivo de Carlo estaba un orden de magnitud por encima del estándar de la industria. El equipo comenzó con la ciencia de materiales. El bloque de cierre, ese componente del tamaño de un dominó, se convirtió en su obsesión. Probaron aleaciones de acero, tratamientos térmicos y procesos de endurecimiento superficial. Cada iteración iba al campo de pruebas, donde los calendarios de uso medidos en miles de ciclos por día revelaban lo que el análisis de laboratorio no podía predecir. Algunos bloques se fracturaron, otros se desgastaron demasiado rápido. La solución final provino de proveedores aeroespaciales: un acero fundido al vacío con estructura de grano controlada, costoso pero predecible. El principio operativo por el que se decidió Carlo no fue una invención, sino un perfeccionamiento. Cuando el gatillo libera el martillo y el percutor golpea el iniciador del cartucho, la pólvora encendida genera presión en la recámara que impulsa el proyectil hacia adelante a través del cañón, mientras empuja simultáneamente el casquillo hacia atrás. En un sistema de recámara cerrada, el cañón y la corredera deben permanecer bloqueados durante esta fase inicial, unidos contra la fuerza que intenta separarlos.
Solo después de que el proyectil sale y la presión baja a niveles seguros, pueden separarse. El mecanismo que gobierna esta separación es el bloque de cierre. Ubicado debajo de la recámara, se acopla tanto al cañón como a la corredera mediante superficies mecanizadas con precisión. Mientras el cañón y la corredera retroceden juntos aproximadamente 4 milímetros, el bloque de cierre se desliza sobre su pasador. Entonces, la geometría interviene. Las superficies de contacto del bloque, diseñadas con rampas y planos, se desplazan hacia abajo. El cañón se inclina ligeramente, liberando los salientes que lo mantenían unido al interior de la corredera. El cañón se detiene contra el armazón. La corredera continúa sola, extrayendo el casquillo usado a través del puerto de eyección abierto, comprimiendo el resorte y preparando el martillo para el siguiente ciclo. Este sistema de cañón oscilante ya se había probado en diseños anteriores. Lo que Carlo cambió fue la ejecución. El bloque de cierre de la 92 se fabricó con tolerancias 3 veces más estrictas que las de la M1951. Las superficies de contacto que guiaban el movimiento de inclinación se ajustaron a especificaciones medidas en centésimas de milímetro. Esta precisión eliminó el juego microscópico entre los componentes que se acumulaba como desgaste tras miles de ciclos. Tolerancias más ajustadas significaban menos golpeteo interno, y menos golpeteo significaba una vida útil más larga. La configuración de corredera abierta cumplía múltiples propósitos más allá de reducir la masa móvil. Creaba una vía de eyección autolimpiante. Los residuos que se acumularían en una corredera cerrada, carbonilla, pólvora no quemada, desechos ambientales, simplemente caían a través de esos puertos rectangulares. Las inspecciones de campo no requerían desarmado. Bastaba con levantar el equipo y mirar a través del corte para verificar el estado del cañón de inmediato. Lo que parecía minimalismo era, en realidad, transparencia funcional. Sin embargo, los comités de adquisiciones en 1976 no lo vieron así. Cuando Beretta presentó el prototipo de la 92 a los evaluadores del ejército italiano, las primeras preguntas no fueron sobre el rendimiento, sino sobre la apariencia. El cañón expuesto se veía poco ortodoxo. Los oficiales acostumbrados a las correderas cerradas cuestionaban si el corte permitiría la entrada de contaminantes al mecanismo. Un evaluador sugirió que el diseño parecía incompleto, como si hubieran olvidado una placa de cubierta. Carlo no respondió con argumentos, sino con demostraciones. El protocolo de prueba fue sencillo. Accionar el equipo, sumergirlo en lodo, accionarlo de nuevo, luego arena, luego una mezcla de ambos, después largas sesiones de uso sin limpieza, 500 disparos, 1000, 2000. La 92 siguió funcionando. Los competidores de corredera cerrada comenzaron a experimentar fallas de extracción a medida que se acumulaban los residuos. La parte superior abierta, que parecía una vulnerabilidad, se convirtió en una ventaja que los diseños tradicionales no podían igualar. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o fue una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu opinión en los comentarios y envía esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. La fase de pruebas reveló lo que las especificaciones por sí solas no podían predecir. Beretta fabricó 30 prototipos de preproducción y los distribuyó en instalaciones de prueba institucionales, academias policiales y organizaciones de evaluación independientes. Cada equipo llevaba un número de serie y un libro de registro. Los usuarios registraron el conteo de ciclos, fallas, condiciones ambientales y evaluaciones subjetivas sobre el control y la ergonomía. Los datos regresaban a Gardone Valtrompia en lotes semanales. Un patrón surgió de manera constante. El bloque de cierre, a pesar de los materiales de grado aeroespacial
y el mecanizado de precisión mostraba señales de desgaste después de aproximadamente 15.000 ciclos. No era una falla, el mecanismo seguía funcionando, pero sí una degradación medible en las superficies de contacto. El equipo de Carlo analizó los componentes desgastados bajo el microscopio. El daño no eran fracturas ni deformaciones, era erosión, el desgaste lento de capas moleculares donde el acero chocaba con el acero bajo presión y movimiento recíproco. La solución vino de una dirección inesperada. Un metalúrgico sugirió el recubrimiento de fosfato, un tratamiento superficial utilizado más comúnmente para la resistencia a la corrosión que para prevenir el desgaste. El recubrimiento en sí era microscópicamente delgado, apenas medible, pero cambió las características de fricción entre el bloque de cierre y sus superficies de contacto. Los bloques de prueba con tratamiento de fosfato mostraron un desgaste significativamente menor tras calendarios de uso equivalentes. La mejora no fue dramática, pero sí medible. La vida útil se extendió de 15.000 a aproximadamente 30.000 ciclos antes de que el reemplazo fuera aconsejable. Esta modificación ejemplificó la filosofía de diseño de Carlo, optimización incremental en lugar de un cambio revolucionario. La 92 no introdujo un nuevo sistema operativo, refinó uno existente mediante la ciencia de materiales, el control de tolerancias y pruebas sistemáticas. La innovación no requería reinventar los principios, sino entender qué variables, al ser alteradas ligeramente, producían mejoras desproporcionadas en el rendimiento. El sistema de gatillo de doble acción añadió otra capa de aceptación institucional. El primer disparo podía efectuarse con el martillo en reposo, requiriendo un tirón del gatillo largo y deliberado, aproximadamente 12 libras de fuerza, que preparaba y liberaba el martillo al mismo tiempo. Esto permitía a los usuarios portar el equipo con un elemento en la recámara sin necesidad de seguros manuales externos, abordando las preocupaciones sobre descargas accidentales. Los disparos siguientes operaban en modo de acción simple, con el martillo ya preparado por el ciclo de la corredera, requiriendo solo de 4 a 5 libras de presión. Esta dualidad significaba que la 92 podía adaptarse a diferentes preferencias doctrinales sin necesidad de variantes separadas. Italia adoptó formalmente la serie Beretta 92 en 1976. Francia la siguió en 2 años, produciéndola bajo licencia como la PAMAS G1, con modificaciones menores en el ángulo de la empuñadura y las especificaciones del acabado. Pero la validación que transformaría a la 92 de una exitosa pistola europea en un estándar global estaba aún a 9 años de distancia, avanzando por los canales burocráticos con la inevitabilidad de los ciclos de adquisición. Carlo lo sabía. Había construido no solo un equipo, sino una plataforma, una arquitectura de diseño capaz de aceptar modificaciones, accesorios y variaciones doctrinales, manteniendo su integridad mecánica central. Las pruebas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de 1984-1985 sometieron a los diseños competidores a protocolos de evaluación que rozaban las pruebas destructivas. Las especificaciones exigían equipos capaces de realizar 9.000 disparos sin rotura de piezas, manteniendo grupos de 4 pulgadas a 25 metros tras la exposición a temperaturas extremas desde -40 hasta 125 grados Fahrenheit, funcionando tras la inmersión en lodo y arena y demostrando la intercambiabilidad de componentes entre ejemplares seleccionados al azar. Beretta presentó la 92F, una variante refinada que incorporaba lecciones de 8 años de servicio en Europa. Las modificaciones eran sutiles, paneles de empuñadura mejorados, liberación del cargador reubicada e interfaz reforzada entre corredera y armazón,
pero abordaban cada queja menor registrada en los informes de servicio. Los equipos de prueba llegaron al polígono de pruebas de Aberdeen, en Maryland, marcados solo con códigos numéricos, ocultando la identidad del fabricante para evitar sesgos. Lo que siguió fue una destrucción sistemática disfrazada de evaluación. Los protocolos ciclaban los equipos por cámaras ambientales, luego a los campos de tiro, de vuelta al estrés ambiental y nuevamente al uso. Algunas correderas se fracturaron y varios armazones se agrietaron en otros modelos. Los mecanismos de cierre se desgastaron más allá de la especificación en la competencia, pero las muestras de la Beretta 92F continuaron funcionando. Cuando los rieles de la corredera mostraron desgaste, los equipos aún mantenían la precisión. Cuando los resortes perdieron tensión tras miles de ciclos rápidos, los resortes de repuesto restauraron el rendimiento original, validando la intercambiabilidad de piezas en condiciones de campo reales. La decisión, anunciada en 1985, fue técnica y política a la vez. La Beretta 92F fue designada como M9 y seleccionada como el equipo estándar para todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Los fabricantes estadounidenses protestaron. Las audiencias del Congreso examinaron si equipos extranjeros debían reemplazar la producción nacional. Se debatió la potencia del calibre 9 mm frente a la tradición del .45 ACP, pero debajo de la controversia, la ingeniería era irrefutable. La M9 funcionó en condiciones que rompieron a los diseños rivales. La adopción provocó una escala de producción superior a cualquier cosa que Beretta hubiera intentado antes. El contrato especificaba cientos de mil unidades, con calendarios de entrega medidos en años. El equipo de Carlo había diseñado una herramienta para la fabricación de precisión. Tolerancias estrechas, materiales controlados y ensamblaje cuidadoso. Ahora tenían que diseñar sistemas de producción capaces de mantener esos estándares en volúmenes que multiplicaban varias veces la producción total de su empresa. Maquinaria nueva, nuevos protocolos de capacitación y nuevos procedimientos de control de calidad. El equipo que triunfó en las pruebas debía triunfar en la producción masiva sin comprometer la precisión que lo hacía confiable. El diseño de corredera abierta, inicialmente cuestionado por los comités, se convirtió en la característica más reconocible de la M9. Los usuarios aprendieron que el cañón expuesto permitía la verificación instantánea del estado de la recámara, cargada o vacía, visible sin manipulación. Los técnicos descubrieron que el corte facilitaba la inspección sin desarmar, reduciendo el tiempo de mantenimiento. Lo que parecía poco convencional en 1975 se convirtió en una expectativa estándar para 1990. La 92 no solo entró en servicio, cambió la apariencia de lo que debía ser un equipo de servicio. Carlo Beretta se retiró del diseño activo a principios de la década de 1990, observando cómo la M9 se desplegaba en cada rincón donde operaban las fuerzas estadounidenses. El equipo apareció en contextos que nunca imaginó durante aquellas sesiones de taller de 1975. Entornos desérticos que excedían las especificaciones de prueba, embarcaciones navales donde la corrosión salina desafiaba cada superficie metálica y centros de entrenamiento donde nuevos usuarios aprendían no solo a usarla, sino a confiar en el mecanismo bajo sus manos. La plataforma 92 evolucionó a través de variantes, modelos con rieles para accesorios, versiones compactas para porte oculto y modificaciones para operaciones especiales con cañones adaptados para supresores. Pero el diseño central, ese cañón expuesto, el bloque de cierre descendente y el gatillo de doble acción, permaneció inalterado. Los arsenales de todo el mundo la adoptaron,
no porque las regulaciones lo exigieran, sino porque una vez que el personal experimentaba la confiabilidad del sistema, lo solicitaba por nombre. Italia, Francia, Brasil, Chile, más de 90 países integraron la 92 en sus estructuras, negociando acuerdos de licencia o contratos de adquisición directa. El equipo que Carlo diseñó para las pruebas del ejército italiano se convirtió en uno de los más ampliamente distribuidos en la historia moderna. Su influencia se extendió más allá de la adopción directa. Los fabricantes competidores estudiaron la filosofía de ingeniería de la 92. El énfasis en los márgenes de confiabilidad, diseñar componentes para exceder las especificaciones en lugar de solo cumplirlas, se convirtió en una práctica de la industria. La comprensión de que las herramientas de servicio deben ganarse la confianza institucional a través de la transparencia cambió la forma en que se presentaban los diseños a los comités. Equipos posteriores con armazones de polímero, desarrollados décadas después, heredaron su ADN incluso al reemplazar el acero con materiales sintéticos. Priorizaron la confiabilidad, aceptaron el sistema de bloqueo por bloque descendente como algo probado y entendieron que el usuario confía en lo que puede comprender. La curiosidad final de Carlo, la que definió todo su enfoque, era si la ingeniería podía ser rigurosa y visible al mismo tiempo. ¿Podría un equipo revelar cómo funciona y aún así inspirar confianza? La respuesta quedó escrita en los cientos de miles de equipos M9 en servicio por todo el mundo. La transparencia no era debilidad, era claridad. El corte rectangular que parecía inacabado en los prototipos de 1975 se convirtió en la firma por la cual una generación reconoció la confiabilidad. Podías ver cómo funcionaba, podías verificar que funcionaba, y porque podías hacerlo, confiabas en ello. La Beretta 92 demostró que la confianza no se construye a través del misterio, sino mediante un rendimiento constante, una precisión medible y decisiones de diseño que priorizan la función sobre la tradición. Carlo no inventó un sistema operativo revolucionario. Refinó uno existente con tal cuidado que se convirtió en el estándar contra el cual se midieron los demás. Ese perfeccionamiento, incremental, paciente y obsesionado con tolerancias de centésimas de milímetro, cambió lo que las instituciones esperaban de sus herramientas. El cañón expuesto no fue un compromiso, fue una declaración. La ingeniería funciona mejor cuando nada se oculta. Si disfrutas de historias tranquilas y reales sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y dinos desde qué país nos estás viendo.